Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Confiados en la misericordia del Señor, volquemos nuestros corazones con sus dudas y pecados en las manos del Señor. Por eso digámosle: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo, para que, por tu bondad, nos libres de las ataduras de los pecados que por nuestra fragilidad hemos cometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oí el cuchicheo de la gente que decía: terror por todas partes. Denunciemos a Jeremías, vamos a denunciarlo. Todos los que eran mis enemigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor guerrero poderoso está a mi lado. Por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sálvame, Señor, en el peligro. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían.
alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Cristo Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, Gloria Gloria a a ti, ti, Señor. Señor. capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: no está escrito en su ley: yo les he dicho, ustedes son dioses. Ahora bien, si allí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre.
Desde ayer hemos tenido la presencia de un miembro más de la parroquia que se ha unido a la orquesta, el señor Baltasar. Él toca el contrabajo. Muy bien, bienvenido. Viernes de la quinta semana de Cuaresma, 3 de abril del año del Señor 2020. Hoy viernes estamos exactamente a 8 días de distancia del Viernes Santo. Nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos propone hoy la contemplación del profeta Jeremías como figura profética de Cristo Jesús en la primera lectura. Podríamos resumir en gran parte la actividad profética de Jeremías en un dicho muy popular y que casi todo mundo conoce, que es este: el que se mete de redentor sale crucificado. Y esto mismo es aplicable a Cristo Jesús, ya que los profetas como Jeremías y otros muchos personajes bíblicos eran figura profética del futuro Mesías. Qué cierto es este dicho. Qué práctico es tenerlo a la mano, pues aunque el egoísmo y el vergonzoso desinterés por los demás nos ha ido ganando terreno en nuestra vida moderna. Sin embargo, en calidad de cristianos debemos meternos de redentores de los demás. Debemos meter nuestra nariz en los asuntos de los demás, en cuestiones religiosas, en cuestiones morales, en cuestiones de fe. Y nadie diga no. ¿Cómo de que no? Ahora se los demostraré. Porque eso de meternos de redentores es parte de nuestra vida cristiana. Y como consecuencia lógica, tenemos que concretar en qué tenemos que ayudar a nuestros prójimos. A ejemplo del profeta Jeremías y sobre todo a ejemplo de Jesús. Aunque salgamos crucificados, como a ellos dos, a Jeremías y a Jesús, les pasó. Y como les sigue pasando a todos aquellos que quieren ayudar al prójimo de verdad, como cristianos que somos. Concretémonos en la primera lectura de hoy. No sé si me va a dar tiempo para el Evangelio, pero vamos a ver. Pero aquí está también ya incluido el mismo Evangelio. El profeta Jeremías, cuyo nombre significa en hebreo Yahvé consuela, nació el año 650 a.C. en el seno de una familia culta, acomodada y de rango sacerdotal. Jeremías, debido a su cultura, a su educación, a sus cualidades personales, tenía un alma muy sensible, una mirada psicológica profundísima y un corazón entregado totalmente a Dios. Jeremías fue célibe por disposición de Dios mismo. Jeremías 16:13. Jeremías fue llamado por Dios al profetismo el año 627 a.C., cuando tenía apenas 23 años, más o menos. Su misión profética se extendió por 40 largos años, más o menos. Su apostolado profético fue remar contra corriente, pues Jeremías predicaba la destrucción del templo de Jerusalén a manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Predicaba la destrucción de Jerusalén y de la nación judía.
y predicaba también la deportación de los judíos a la cautividad de Babilonia. En cambio, el pueblo judío, sabiéndose culpable de sus desobediencias a Dios, pero dormido en sus laureles, no podía creer, o más bien dicho, no quería aceptar, conforme a la predicación de Jeremías, que el pecado no les iba a traer consecuencia alguna. Eso creían. Pequemos, pequemos, total, Dios es bueno, Dios no nos va a castigar. Y sin embargo, las cosas salieron como Jeremías les había predicado: el desastre y la destrucción de la nación judía. Jeremías había profetizado que el destierro de Babilonia iba a durar 70 largos años, hasta que los judíos regresaran a Jerusalén y a Judea, después de haber pagado por sus pecados. Jeremías presenció la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén también, como también presenció las dos últimas oleadas de las deportaciones de judíos a Babilonia. Fueron varias. Él presenció las dos últimas. En otras palabras, Jeremías presenció la liquidación de la nación judía. Acontecimientos todos estos que pasaron el año 587 a.C., entre los meses de junio y julio del calendario lunar. Por eso, entre esos 2 meses. Jeremías fue deportado a Egipto el mismo año de la destrucción del templo y de Jerusalén, el año 587, por los judíos que vivían allá en Egipto, pues lo culpaban de todas las atrocidades que habían sufrido los judíos de Jerusalén y de Judea a manos de Nabucodonosor. Allí está el Redentor que sale crucificado. Aunque no está documentado en la Biblia, lo más seguro es que Jeremías murió martirizado en Egipto, en fecha desconocida. Así terminó quien quiso meterse de Redentor para serle fiel a Dios, que lo llamaba a ese tipo de apostolado, y para salvar al pueblo, su pueblo, de la destrucción de Jerusalén, de la destrucción del templo y de la liquidación de la nación judía. Los judíos no correspondieron, pero Jeremías sí fue fiel a su vocación, aunque salió crucificado. Nada importa. Este pequeño y rápido vistazo que hemos dado a unos aspectos de la vida de Jeremías nos ayuda a comprender el alma, el espíritu y el corazón del profeta Jeremías. Fiel a Dios y bien dispuesto a servir y ayudar a su pueblo, aunque el pueblo santo, en vez de hacerle caso a su predicación, se le echó encima. Jeremías se metió de redentor por fidelidad a Dios, aunque bien sabía que iba a salir crucificado por el mismo pueblo a quien quería salvar de las garras y de la destrucción de Nabucodonosor. Pero Jeremías murió con la gran satisfacción de haberle obedecido a Dios y de haberle servido al pueblo. Toda esta grandeza del alma de Jeremías se refleja en la primera lectura de hoy. En efecto, a Jeremías le tocó anunciar desgracias, catástrofes y antifortunios, pero él lo hizo así porque Dios se lo había ordenado y se lo había pedido, para que el pueblo se convirtiera y se salvara del castigo. Pero el pueblo no secundó a Jeremías. La predicación de Jeremías no fue bien recibida por nadie, ni por los judíos en general, ni por las autoridades civiles, ni eclesiásticas,
ni por sus mismos familiares. Jeremías, ante este rechazo, quedó totalmente solo, pero quedó con Dios y Dios nunca lo abandonó, ni en medio de su abandono, pues el Señor lo fortaleció para que siguiera adelante con su misión profética, lo que Jeremías siempre hizo. Nunca dio marcha atrás, siguió adelante. La página de Jeremías que leemos hoy es dramática. El profeta es consciente de que todo el mundo conspira contra él. Versículo 10. Pero Jeremías también es consciente de que el Señor, guerrero poderoso, está a su lado. Pero sus perseguidores caerán por tierra y no podrán con él. Sus enemigos quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Versículo 11. En una brevísima oración, Jeremías le encomienda su causa al Señor, pues el Señor prueba al justo y conoce lo más profundo de los corazones. Pero aquí leemos algo que nos parece que desdice de la grandeza del alma de Jeremías. El profeta clama venganza contra sus perseguidores. No nos olvidemos que en esta página bíblica de Jeremías estamos todavía en el Antiguo Testamento y que faltan 5 siglos para que Jesús nos dijera con toda la boca que es mejor perdonar que buscar venganza contra los que nos han hecho el mal. Mateo 5, versículos del 1 al 12, el discurso de las bienaventuranzas. Veamos ahora especialmente los 3 siguientes versículos tomados del discurso de las bienaventuranzas. Bienaventurados los perseguidos. Jeremías perseguido. Por causa de la justicia. La justicia consiste en que todo esté bajo el orden de Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 10. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, os digan con mentiras toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Versículo 11. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, que desde la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Versículo 12. Además, hay otra observación que debemos hacer en esta cuestión de la venganza que le pide Jeremías a Dios en contra de sus perseguidores. Jeremías no quiere llevar a cabo la venganza por su propia mano. Él solo quiere verla, pero quiere verla llevada a cabo por Dios. Pero no nos olvidemos que en la época de Jeremías todavía estamos en el Antiguo Testamento. Faltaban todavía unos 500 años para el ministerio de Cristo. Pero ya es mucho que él no quiere llevar a cabo la venganza. Se la pide a Dios. Él ya se salva. Saca las manos. Cerremos la primera lectura de hoy con el versículo 13. Haciendo lo que Jeremías nos invita a hacer. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. La palabra pobre está en singular. Él ha salvado la vida de su pobre. Está en singular y no en plural. Por lo tanto, aquí se refiere al profeta Jeremías. Pobre
En este caso, vamos a la Biblia hebrea, a la cita de hoy, y vamos a encontrar que la palabra pobre se dice ebión. En hebreo, singular, ebión. El plural sería ebionim, pero es el ebión, pobre. Su pobre, Jeremías. Hay otras palabras en hebreo que significan pobre. La más común es anawim, singular también. Anawim, plural. En el sentido de explotado, humillado, humilde. Eso es anawi. Una persona que le hacen como trapo. Anawi. Una cita, una entre tantas que hay, del profeta Sofonías 2:3. En cambio, ebión, la palabra de la primera lectura de hoy, significa, sí, pobre, pero con matices religiosos. Significa también piadoso. Pobre, ¿por qué es pobre? Porque se siente pobre de alma y de corazón. Acude a quien puede darle riqueza a su alma, riqueza a su corazón. Por eso es un pobre de alma. También se puede traducir como piadoso. Piadoso, porque siempre está al lado del Señor y hasta alcanza el matiz de cliente, pero de Yahvé. Sí, Jeremías fue un cliente de Yahvé, un piadoso de Yahvé, fue un ebión de Yahvé, que nunca se aparta ni se apartó de su patrón, Yahvé Dios, porque solo se siente a salvo estando con él a su lado en medio de las persecuciones. ¿Cuántos de ustedes son papás, son mamás? Recuerden al niño chiquito, cómo se les pegaba el pantalón para sentirse seguro, cómo se les pegaba la falda para sentirse seguro, no se les pegaba cuando andaban metidos en un lugar extraño o entre gente desconocida. Ahí es el niño pegado al papá, pegado a la mamá, según el caso. Ese era Jeremías. Ebión, el que no se despega para nada de Dios. Pobre, el niño se siente pobre porque se siente incapaz de poderse defender por sí mismo. Así es que hemos aprendido una palabra más, ebión, el pobre que está pegadito a Dios porque sabe que sin él no puede hacer nada. Anawi también significa pobre, pero es el que lo traen allá al pobre como trapeador, esperando que Dios se le acerque. El ebión se acerca a Dios. El anawi espera que Dios se le acerque a él. Tiene su chiste, ¿verdad? La diferencia. Ese fue el profeta Jeremías, un perfecto ebión Yahvé, uno pegado a Yahvé, un perfecto cliente de Yahvé, un perfecto piadoso de Yahvé, y en palabras modernas diríamos hoy día, un perfecto y verdadero adicto, no a la marihuana, ni a la coca, ni a lo que sea, un adicto de Yahvé, adicto a Yahvé, que en medio de tanta adversidad y de tantas persecuciones nunca se separó de Yahvé Dios, a pesar de que estaba viendo que el que se mete de Redentor sale crucificado, y mientras más lo crucificaban, más se metía a favorecer al prójimo. Ahora bien, como el profeta Jeremías era también imagen profética del futuro Mesías, lo que hemos dicho de Jeremías se lo aplicamos en plenitud a Jesús, el Mesías, como leemos en el Evangelio de hoy. Acuérdense lo que decía San Agustín: todo el Antiguo Testamento es una profecía, no varias, una, que se cumple solo y perfectamente en Jesús.
Por esto, Jeremías, siendo imagen profética de Jesús, tiene estas cualidades. Lo persiguieron, no importa, pero él iba derecho, iba hacia el frente, siguiendo la voluntad de su Padre Dios, redimir a la humanidad. Lo persiguieron, no importa, yo sigo adelante. Que por mí no quede, que si hay alguien que no quiere aceptar mi redención, es cosa de ellos. Efectivamente, Jesús siempre fue perseguido, pero nunca se dio por vencido. Aunque en la cruz, como hombre que también era, se sintió abandonado. El que se mete de redentor sale crucificado y se sentía abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46 y la misma cita, Marcos 15, 34. Y ahora Jesús da un paso más adelante en la cuestión de la venganza. Por supuesto, Él no la lleva a cabo. Tampoco se la pide al Padre Dios, como fue el caso de Jeremías. Ahora Él excusa a sus perseguidores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34, inciso A. Pero que Jesús se sintió solo y abandonado, lo expresa esa frase que Jesús mismo dijo. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46. Vemos pues estos grandes paralelismos entre el profeta Jeremías y Jesús. Reflexión. Todos, de una manera u otra, en un momento u otro, todos nos hemos sentido perseguidos, como Jeremías y como Jesús. Y si no, díganlo hoy día los padres de las nuevas juventudes. Eso era en tus tiempos, eso era en el tiempo de la abuela, eso era en el tiempo de Matusalén, ahora no. Prepárate sin vergüenza, porque ahora te va a caer. Y todo por querer ser fieles a Dios y por querer ayudarle a los demás. Y quizá hasta nos hemos sentido perseguidos por los más allegados a nosotros, como son los hijos. No hay duda, aquel viejo dicho de el que se mete de redentor sale crucificado, se habrá cumplido ya muchas veces en nosotros y seguramente se seguirá cumpliendo todavía otras tantas veces más. No aflojemos el paso en este sentido. Ayudemos a los demás, empezando por los más cercanos a nuestro corazón, a salir de su situación de pecado y a mejorar su vida cristiana. En la vida moderna tenemos varias maneras de manifestar esta situación de pecado que antes no se daban, pero ahora se dan. Por ejemplo, el divorcio. Por ejemplo, el vivir amancebado. Antes bastaba con decirle al hijo, a la hija, hey, hijo, hija, si te casas así, solamente por el civil, no vas a poder comulgar. Y eso bastaba. ¿Cómo? Sí. No vas a poder comulgar porque estás viviendo el pecado mortal. Hay que decir las cosas con todas las letras de la palabra. El pecado mortal. En estado de enemistad con Dios. ¿A quién se le ocurre? Más que un tonto. Hoy día tenemos otras clases de situaciones de pecado. Vivir, ¿lo digo o no lo digo? Sí lo voy a decir. Como perros de la calle, ni casados por el civil, ni casados por nada. Nomás están arrejuntados. Y los papás, bien, gracias. Es que ahora sí es.
No, compadre, es que ahora sí es. En 10 horas era otra cosa, pero ahora aquí en Houston es otra. Y ya, se cruzan de brazos los papás. Tú eres padrino del pecado de tu hijo y de tu hija. Y tú estás pecando con ellos también. Ese es uno de ellos. Oye, papá, que no tienes un poquito de dignidad. ¿No estás viendo que se están comiendo a tu hija a probaditas? Como las sandías del rancho. Y cuando te la devuelvan, que te van a devolver ya nada, ya se la comieron a mordidas. ¡Tonto! ¿Qué dice la Santa Biblia cuando Dios creó a Adán y a Eva? Antes de decirles creced y multiplicaos, ¿qué les dijo? ¿O qué hizo el Señor? ¡Los bendijo! Y después de bendecirlos, les digo creced y multiplicaos. Y ahora estamos al revés. Primero crecen, luego se multiplican y luego, si es que les da la gana, piden la bendición de Dios. Si es que les da la gana. Y si no les da, ¿qué? A seguir viviendo como perros de la calle. Yo creo que ya muchos habrán apagado la cosecha. No le hace. No aflojemos el paso en este sentido. Hay que ayudar a los demás a salir de su situación de pecado. Hay que ayudar a los demás a mejorar su vida cristiana. Quizás no estén en una situación de pecado, pero sí hay que ayudarles a mejorar la vida cristiana, porque siempre habrá espacio para mejorarla. El campo de acción es inmenso. La familia, los amigos, los compadres, los compañeros de trabajo, los parroquianos, los diocesanos, etc. Lo que importa para allegarnos más a los demás y poderlos ayudar es el hecho de despojarnos de nuestra indiferencia moral hacia los demás. Nos hemos vuelto indiferentes. No nos importa nada, no nos importa nadie. Esa es una sinvergüenzada de la vida moderna. Efectivamente, en nuestra vida moderna nos hemos echado el sistema del expressway al seno. Es decir, cuando vamos manejando cómodamente por el expressway, ni vemos ni nos importa saber quién pasa por debajo mientras nosotros pasamos por arriba, o quién pasa por arriba mientras nosotros pasamos por abajo. Esa es la indiferencia de hoy día. Eso está bien en el expressway, pero no está bien en nuestra vida moral respecto a nuestros hermanos, para quienes debemos estar dispuestos a ofrecerles nuestra ayuda, especialmente la moral y la espiritual. Cuando el Señor interrogó a Caín sobre su hermano Abel, después de haberlo asesinado, ¿dónde está tu hermano Abel? Contestó Caín, no sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Esa respuesta de Caín ha llegado a formar en nuestra conciencia y en nuestra conducta una actitud que ya a nosotros nos parece lo más normal. ¿Qué me interesa el otro? Allá él. ¿Qué me importan los demás? Además, todo el mundo es libre de hacer lo que se le pega la gana. Todo el mundo alega aquello de free speech, free country, free choice. Y todos nos refugiamos en esas expresiones que ciertamente no vienen de Cristo. Si Jesús le hubiera dicho a su Padre Dios en el momento de enviárnoslo al mundo para que nos redimiera, ¿y eso a mí qué? Ellos pecaron, ellos que se arreglen.
Padre, déjame manejar cómodamente por el expressway del cielo. ¿Qué me importan los que me pasan por arriba? ¿Qué me importan los que me pasan por abajo? La redención simplemente no se habría llevado a cabo. Jesús es pues nuestro modelo. Le importamos, que también a nosotros nos importen los demás, como nosotros le importamos a Jesús. Hagamos lo que hace Jesús. No hagamos lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace. Todo el mundo no es la palabra de Dios. ¿Qué tal si todo el mundo, los que estamos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos salvamos, faltan 3 para el 10? Si les preguntara yo, ¿es de día o es de noche? ¿Qué tal si todo el mundo levantara la mano diciendo, es de noche? No por eso va a ser de noche. Digan lo que digan los demás. Es lo que es. Por eso digo eso de que free speech, free country, free church, vale sorbete. La realidad es nuestro Señor. Dios es la realidad. Cristo Jesús es la realidad. Y lo que Él dice y lo que Él manda, eso es lo que hay que hacer y creer. ¿Cómo seguir a ciertos políticos y apoyarlos con el voto cuando ellos se dicen ser católicos, pero están por el aborto? ¿Qué pasó? ¿Cómo dejar a nuestros hermanos en el pecado solo porque dicen que son libres? No lo molestes, déjalo, es libre. Le dice el Jano a la Jana y la Jana al Jano. Ahí se hacen bola los dos. ¿Qué libres? Ni que 8 cuartos. Nadie es libre. Pues todos dependemos de Dios creador. Y Él nos creó con un pensamiento bien definido para que seamos y vivamos según su proyecto divino de la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26. Entonces, ¿qué andas ahí con tonterías? Yo hago lo que yo quiero. Estás desfigurando la imagen de Dios que hay en ti. Estás desfigurando el proyecto de la creación de Dios que hay en ti. Además, somos sus hijos, los hijos de Dios. Porque Él ha querido compartir su vida divina con nosotros, su Espíritu Santo. No nos olvidemos de lo que dice San Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido comprados a un precio muy alto, la sangre de Cristo Jesús. Glorificad, por lo tanto, a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, del 19 al 20. Otra cita de San Pablo, del siguiente capítulo. Habéis sido bien comprados. No os hagáis esclavos del hombre. 1 Corintios 7, 23. Imaginémonos. ¿Y cómo andan las modas de hoy día? ¿Y cómo andan los rellenos? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo? Vuestro cuerpo no es almacén de almohadas por delante y por detrás. Es santuario del Espíritu Santo. ¿Dónde está tu Espíritu Santo? Lo que traes allí son almohadas por delante, almohadas por detrás. De lo que te hace afanar es de tener al Espíritu Santo en ti. Hermanos, bajémonos del expressway, de la indiferencia moral,
por los demás, que es una pandemia moral moderna, peor que la del coronavirus. Allá él, ya tiene 18 años, ya tiene 21 años, ¿qué más da? Es cosa de él. Te pareces a Caín. Dios no le aplaudió a Caín. No tengamos miedo de salir crucificados por andar de redentores. Esto lo hemos experimentado hasta los padrecitos. ¿Cuánta gente se nos va de la propia parroquia porque hablamos del divorcio, del aborto, etcétera? Se van a otras iglesias para no estar escuchando a ese padre loco que pertenece al Antiguo Testamento. La palabra de Dios no tiene edad. La palabra de Dios es eterna. No tengas miedo, padrecito. Sal crucificado. Esa es nuestra situación. Por eso quedó la cruz libre por el otro lado. Por un lado está Jesús crucificado. Por el otro tenemos que estar nosotros crucificados con Él. No dejemos que nadie, eso de que somos libres o que los demás ya tienen 18 años o 21 años, no viene de Dios. Eso no viene de Dios. ¿Dónde está en la Santa Biblia? A los 18 años, a los 21 años, ya pueden tener cuchicuchi. El papá no le puede decir nada. La mamá menos. Se le echa encima el muchacho todo furioso. Ya tengo 21 años, ya tengo 18 años. ¿Y qué? Para Dios no hay edades. Él es eterno. Si no lo sabías. No dejemos que nadie hable más fuerte que Dios. Lo repito, no dejemos que nadie hable más fuerte que Dios. Sea donde sea y sea cuando sea. Pues el mundo moderno, en cualquiera de sus secciones, tiende a acallar la voz de Dios. Porque la voz de Dios siempre incomoda. Dios nos mandó su palabra en la persona divina de su Hijo único, Jesús. No hay dos palabras de Dios, una para los jóvenes y otra para los adultos y viejos. Yo ya tengo casi 83 años. 83. No hay una palabra especial para mí, ni una palabra especial aquí para Quique, el de la guitarra, que es el jovencito de 18 años. Es la misma palabra, Quique, ni te hagas ilusiones. Jesús, la palabra eterna del Padre, es uno solo. Él es el Hijo único del Padre. Escuchémoslo y que el mundo siga dando vueltas alrededor del sol. ¡Hala! Metámonos de redentores, aunque salgamos crucificados, pues el que salva un alma habrá salvado la suya también. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren por lo que no quería entrarle al... Evangelio. Pero aquí lo traigo escrito. Pues sí. Como prueba que también me lo preparé. Ahora cumple 70 años, Gabriel. Gabriel, 70 años, felicidades. No descubras que son 70, di 65. Mi Dios, aquí estoy, tu hijo soy, tú eres el de siempre, mi Dios. Hoy busco en ti
hermanos, para que ese sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que tu ayuda, Dios misericordioso, nos haga dignos de servir siempre a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos
que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acudimos a la misericordia del Señor para pedirle de todo corazón que pase este látigo del coronavirus, si esa es su divina voluntad. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, especialmente este mal del coronavirus. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Amén.
Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Dios está aquí, batiendo como el aire que respiro, batiendo como la mañana se levanta el sol, batiendo que cuando le hablo él me puede oír. Dios está aquí, batiendo como el aire que respiro, batiendo como la mañana se levanta el sol, batiendo que cuando le hablo me puede oír, me puede sentir a su lado en este mismo instante, me puede sentir muy dentro de su corazón, me puede ayudar en ese problema que tiene. Jesús está aquí, Él le puede sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, Jesús. Oremos. Que no deje de protegernos continuamente, Señor, la recepción de este sacramento y que aleje siempre de nosotros todo mal, tanto el pecado como el coronavirus. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Saber que soy tu hijo, Señor, alegra mi corazón. Tu hijo soy yo, Señor. Señor, como niño pequeño, tomado de la mano, camino seguir. Ni la noche ni el frío temo, tú eres mi Padre bueno, te vendrás por mí. Saber que soy tu hijo, Señor, alegra mi corazón. Tu hijo soy yo, Señor. Señor, llévame a tu casa y hablo mucho de ella. Yo quisiera ir, que no me falte la esperanza. El camino es largo, me pierdo.